Amigos de Expreso de La Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia. Este programa, podcast, en el que, solemos conversar con gente que está marcando la agenda política de Tamaulipas. También nos damos espacio para el debate, para el diálogo, para la discusión de las ideas. Y hoy es uno de esos episodios en los que vamos a conversar sobre un tema que consideramos relevante por el contexto político nacional. Hoy vamos a hablar sobre el rumbo, hacia dónde va la izquierda en México, en Tamaulipas también, y por qué no en el mundo. Y para ello nos acompañan dos especialistas en el tema, dos investigadores de las ciencias sociales, de la historia, además, pues lo puedo decir, con militancia también en los movimientos de la izquierda en México. Pedro Alonso Pérez, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos, un gusto estar aquí con ustedes. Raúl Sinencio Chávez, bienvenido. Muy agradecido con la invitación. Y mi compañero Pedro Alfonso García Rodríguez. Hola Miguel, hola Pedro Alonso, gracias por venir. Empecemos directo. Estamos entrando en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me gustaría ir muy al grano. ¿Lo consideran este primer gobierno de la llamada Cuarta Transformación un gobierno de izquierda? Bueno, yo creo que el ejercicio que ha hecho desde el gobierno Andrés Manuel y la trayectoria de él como un personaje relevante del movimiento democrático y progresista en México y en América Latina, pues yo creo que son elementos suficientes como para considerarlo un gobierno de izquierda, ¿no? El discurso de Andrés Manuel así lo reafirma, y las políticas sociales que se han implementado van en esa dirección. ¿Coincide? Bueno, uno de los aspectos emblemáticos de las izquierdas es lo que une a distintas tendencias de las izquierdas es la aspiración a la igualdad social. En ese sentido, yo creo que podemos darnos cuenta, podemos percibir que la orientación del actual gobierno de México está enfocado a eso, a tratar de enfrentar las grandes desigualdades sociales que tiene nuestro país, y ha puesto en primer término, ¿verdad?, a los pobres. Incluso eso ha sido un lema que ha repetido, ¿verdad?, primero los pobres, y se ve en un conjunto de políticas instrumentadas que van desde las becas a los que antes el neoliberalismo le llamaba a los ninis, o sea que ni estudiaban ni trabajaban, como a las pensiones a los adultos mayores, por señalar, ¿verdad?, dos aspectos entre otros muchos. Con la posible llegada de Claudia Sheinbaum, ¿a ella también la considerarían en su proyecto político como de izquierda? Bueno, yo creo que sí, porque es la expresión de la posibilidad de dar continuidad a la Cuarta Transformación. Es una persona que pues ha venido participando con el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo, desde que era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y pues consideramos que su propia trayectoria política la define como un personaje de la izquierda, y pues con capacidad para enfrentar los retos que van a ser muy marcados de darle continuidad a la Cuarta Transformación. ¿Coincide? Sí, yo creo que bastaría con ver la trayectoria y el origen de Claudia como una persona que viene de los movimientos sociales. Tuvo un papel relevante cuando el movimiento de universitario, ¿no?, en la UNAM, final de los años 80, a mediados de los años 80 y luego al final de esa década, su origen está ahí en las luchas sociales, en los movimientos democráticos, y su discurso es muy claro, es un discurso de las izquierdas que tiene en el centro la necesidad
de transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, etcétera, que busquen atemperar por lo menos o acabar con las profundas desigualdades sociales que tiene nuestro país. Y yo creo que la posibilidad de darle continuidad ahora a lo que se ha llamado la cuarta transformación, pues precisamente es lo que Claudia ha planteado con mucha claridad. ¿Les gustó esa designación de ella como la coordinadora, así se le dice, la coordinadora de los comités de defensa de la 4T? Aunque en realidad, bueno, estamos hablando de la próxima candidata presidencial. De la baraja que había, ¿consideran que era ella quien representa en mayor medida estos ideales más cercanos a los del obradorismo? Bueno, yo en todo caso me identifico con el método que se utilizó para la selección. Creo que había, por llamarlo así, una genuina incertidumbre democrática de saber quién iba a poder salir de ahí, y creo que el método que se utilizó es el que, dadas las circunstancias, ¿verdad?, pues podían conducir a un mejor manejo a la selección de quien fuera a coordinar a los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Ella salió con ese método, y pues ha sido evidente que ha logrado sostener, ¿verdad?, la decisión de la que emanó, ¿no?, de la consulta de la que emanó, y ha ido afianzándose. Esperemos que termine de afianzarse en breve. Sí, yo creo que siempre los procesos de sucesión son complicados, son procesos muy complejos, y en un país como el nuestro, donde la tradición política estaba en otro sentido, ¿no?, orientada a que en el viejo régimen, en los tiempos del PRI, pues era el presidente de la República el que designaba, incluso hasta se acuñó una forma de un concepto que era el dedazo, ¿no?, de resolver con un señalamiento quién era el que seguía. Y en este caso, las condiciones en las que se realizó el proceso y el resultado del mismo, además de que desde antes se sabía, era un secreto a voces, que Claudia es muy cercana al presidente por venir con él, contribuyendo desde hace tiempo a esto. Creo que salieron bien las cosas, más allá de que hubo gentes que abiertamente se pronuncian por uno o por otro de los candidatos, y eso me parece saludable. El hecho es que el proceso salió bien y se está resolviendo en buenos términos. ¿Cómo ven el alegato de Marcelo Ebrard, que abiertamente ha descalificado el proceso y lo tiene impugnado? Yo creo que tiene todo el derecho, ¿no?, de hacerlo. No ha habido cortapisas ahí en cuanto a lo que él ha señalado. Ha utilizado los recursos, las herramientas que dentro del partido de Morena hay, pero también lo que la propia legislación prevé en la materia. Sin embargo, parece como que esto, en lugar de ayudarle al propio Marcelo, lo ha empequeñecido un poco, y bueno, eso también hay que considerarlo, es un activo muy importante, ¿no?, del movimiento de transformación. Es un personaje, jugó un papel muy importante en el gobierno. Creo que su trabajo al frente de la Cancillería fue excepcional, y yo creo que él merecería un lugar distinto, ¿no?, en este momento en el que estamos viviendo. Yo creo que al final, siento que hay condiciones como para que esto se resuelva en mejores términos. ¿Cuáles son los grandes pendientes que deja el gobierno de López Obrador y representan los retos al gobierno entrante en caso de que se dé una sucesión a favor de Claudia Sheinbaum? Pues mira, yo veo varios retos, varias asignaturas pendientes, pero creo que sobresalen principalmente dos, ¿no? La necesaria reforma del Poder Judicial, ahora que se ha convertido en una retranca, en un obstáculo para las transformaciones que se requieren en el país, y que responde pues a intereses muy localizados, muy oscuros. Sus prácticas
están fuera de lo que se requiere en las nuevas condiciones de la cuarta transformación a la que aspira el movimiento transformador, por un lado, y bueno, por otro, pues está el problema, además de esta necesaria reforma del Poder Judicial, el problema de la inseguridad. Eso yo creo que es un problema que hay que atender. Hay regiones del país donde es verdaderamente complicado y está trayendo ahora un cierto ambiente, ¿no?, de preocupación adicional al que ya hemos vivido por pues la actividad de los cárteles de la droga, que es un problema no solo de este país, sino de muchos otros, y pues tiene que atenderse de manera conjunta, como se ha estado planteando por lo menos en el caso de América Latina, ¿no? Eso yo creo que son los dos así grandes aspectos que verían, ¿no?, como asignaturas. ¿Coincide con ellos o hay más? Sí, yo pienso que uno de los grandes retos, ya que engloba lo que acaba de decir el doctor Pedro Alonso, es darle continuidad a la cuarta transformación, y sobre todo en un aspecto que en 6 años es imposible llevarlo a cabo, es superar al viejo régimen. El hecho de que haya ganado el licenciado López Obrador la presidencia de la República y haya emprendido un conjunto de reformas no significa de manera automática o por sí misma que el viejo régimen haya sido superado, y precisamente lo estamos viendo ahora que el doctor comentaba sobre el Poder Judicial. Es una expresión de la resistencia del viejo régimen a los cambios. Y yo me atrevería también a ligarlo con el otro problema de la inseguridad. Tenemos no solamente a un Poder Judicial que se ve enfrascado, ¿verdad?, en una serie de escándalos, de privilegios, sino también por unas actuaciones muy dudosas en sonados casos relacionados con la inseguridad pública. Pero, insisto, eso es un ejemplo. Entonces, lo que se debería hacer, a mi manera de ver, es avanzar en la superación del viejo régimen como un requisito para poder dar esos pasos en cuanto a la lucha contra la inseguridad, y el otro gran reto es avanzar en la lucha contra la desigualdad social. Me gustaría ir pasando al tema de Tamaulipas a nivel federal. Bueno, estamos entrando al último año de la administración, de la primera administración de Morena. En el caso de Tamaulipas acabamos de pasar el primer año de la primera administración de Morena en Tamaulipas. Es tiempo ya, creo yo, de hacer una evaluación. Un año es suficiente. ¿Lo ven en coincidencia ideológica con la administración federal, al gobierno de Américo Villarreal? En cuanto a las políticas públicas, desde luego. Claro. Bueno, yo creo que es muy claro que el gobernador del estado haya planteado un discurso cuya matriz está en el discurso de la cuarta transformación a nivel nacional, y particularmente en el discurso del presidente de la República, ¿no?, de López Obrador. Por lo tanto, sí lo veo muy, muy ligado en términos ideológicos. Él hace esfuerzos, el gobernador, en ubicarse, en manejar este discurso, y eso me parece bastante adecuado. Otra cosa es que, bueno, haya algunos funcionarios o algunas gentes que todavía no les caiga el 20, ¿verdad?, de lo que se requiere, por llamarle de alguna forma. Ahora, en materia discursiva y en materia de práctica política, pero yo veo muy, muy claro al gobernador del estado en esto. Además, se sabe que hay una cercanía con el propio presidente de la República, como se ha visto, y me parece que eso es una buena señal, ¿no? A ver, una pregunta más clara. ¿Aterrizó la izquierda ya en Tamaulipas, en el gobierno estatal? Bueno, yo queriendo complementar un poco lo que decía mi compañero, y también quisiera destacar una coyuntura que se me hace
que no se ve en otras entidades de la República. El hecho de que tenemos un gobernador, ¿verdad?, emanado a la izquierda, pero que tiene unas retrancas que le hereda el antecesor, ¿verdad? Que es de otro signo ideológico, de otra corriente ideológica, y lo podemos ver en los fiscales, sobre todo el fiscal general, en la ingobernabilidad o la propensión a la ingobernabilidad en el poder legislativo. Entonces son dificultades que quieras o no, impactan el despegue de una nueva administración, máximo que es la primera administración surgida de la izquierda en el noreste de la República. Ahora, no sé si pudieras hacerme el favor de repetir la pregunta. Te preguntaba así muy directamente si ustedes consideran, a un año ya de haber iniciado este gobierno, si finalmente, digo ustedes que además, como yo decía, pues aparte de estudiar el tema, han militado en la izquierda, si desde esa perspectiva ustedes consideran que la izquierda aterrizó formalmente en la entidad. Bueno, yo considero que sí, porque la izquierda tiene una característica que la distingue mucho, que es la de ser inclusiva. Entonces, en ese aspecto vemos un esfuerzo por aglutinar en la Cuarta Transformación tamaulipeca, ¿verdad?, pues un conjunto de expresiones políticas que de diverso origen, pero tratándolo de hacer converger en un nuevo proyecto, que es el que cabeza el actual gobernador. Entonces, definitivamente considero que sí, una parte de la izquierda democrática, aterriza a través del nuevo gobierno estatal. Ahora que mencionas ese aspecto de la inclusividad y de la apertura que ha tenido Morena, lo ha hecho a nivel federal, pero también en Tamaulipas, en lo reciente se ha visto más. Hubo un evento, por ejemplo, reciente en el sur del estado, en el que incluyeron a más exmilitantes del PRI y del PAN. ¿Es una fortaleza? ¿Le resta legitimidad a la 4T o a la izquierda tamaulipeca? ¿Cómo consideran ustedes esa apertura que se está dando a otros cuadros políticos? Bueno, la apertura en general me parece bien. Ya lo decía el licenciado Raúl, la característica de inclusión que la izquierda ha tenido, las izquierdas han tenido en Tamaulipas. Pero para hacer un análisis más concreto y más certero de esto, pues había que verse los casos en lo particular, ¿verdad? O sea, hay elementos, para hablar ya en términos más concretos, que desde luego fortalecen con su inclusión un proyecto, pero no son todos los casos. Luego hay gentes que se acercan porque así ocurre en todos los procesos de transición, todos los procesos de cambio, ¿no? Siempre hay gente que quiere participar de alguna manera porque considera que puede aportar, o porque simplemente está acostumbrada a estar en el gobierno, en el poder, y no quieren estar fuera, ¿no? Y aprovechando esa inclusión de este gobierno, que es un gobierno inclusivo, el del doctor Américo Villarreal, bueno, pues se acercan ciertos personajes que probablemente hacia afuera pues no serían bien vistos por la ciudadanía en su conjunto, ¿no? O sea, o que piensan que no representa lo que es el discurso y el proyecto político y la práctica política de la izquierda, que se pudiera esperar de otra manera. Sin embargo, habría que ver los casos en lo particular. Yo hasta este momento creo que no hay nada por qué alarmarse. Creo que así se dan los procesos de suma. La gente viene de otros proyectos políticos. Lo que no debe hacerse es dejar de lado a los que vienen de más largo tiempo, ¿no? Eso sí es lo que habría que buscar, compaginar, estructurar, integrar a todos quienes de alguna u otra manera deben estar presentes en el gobierno y en las políticas que se realizan desde el gobierno. Porque ese es uno de los grandes cuestionamientos, ¿no? A Morena como al movimiento de regeneración nacional y bueno, recientemente al obradorismo. Que muchos de los cuadros que hoy están en figuras de poder pues provienen de otros partidos, lo cual tampoco tendría nada de extraño, porque bueno, pues algún pasado político deben tener.
Pero uno de los cuestionamientos sería que pues luego le cierran espacios a militantes de izquierda de toda la vida. ¿Eso ha pasado en Morena? ¿Es un riesgo? ¿Cómo lo ven? Bueno, sí es un riesgo. Y aquí pues, vuelve a resaltarse la importancia de los métodos democráticos para poder tomar decisiones de esa naturaleza. En cuanto a las candidaturas, en cuanto a las plataformas electorales, los métodos tienen que ser democráticos, tiene que haber una consulta permanente, ¿verdad?, con las bases de la Cuarta Transformación, y de otra manera querer desviar la voluntad que se exprese a través de las consultas, sí podría poner en riesgo la estabilidad de la Cuarta Transformación en Tamaulipas. Esperemos que, y por lo que se ha visto hasta ahora, ¿verdad?, siga prevaleciendo ese criterio de la consulta democrática a los participantes que lo hacen desde la base. Hablamos de la inclusión, pero hay otro aspecto que es propio de la izquierda y debería ser de Morena, porque lo han hecho a nivel nacional. Pero ¿cómo ven ustedes en Tamaulipas la cuestión de la formación de nuevos cuadros políticos? ¿Existe una cantera, una formación de cuadros? ¿Cómo ven a Morena como partido? Y sobre todo si esos cuadros se están formando dentro del... pues ideológicamente la izquierda, ¿verdad? Claro. Bueno, el fortalecimiento ideológico de un proyecto político siempre es necesario, y más viniendo de la izquierda, ¿no? Hace algún tiempo leí un libro de un historiador muy reconocido que se llama Enzo Traverso, un texto que él denominó Melancolía de Izquierda, y hace una distinción que a mí me gusta mucho traer la colación. Es la distinción entre lo que sería una izquierda ontológica y una izquierda topológica, es decir, una izquierda que ocupa el lugar en el espectro político al lado izquierdo, y una izquierda que es ontológica, es decir, que es ser de izquierda implica tener principios, implica tener una formación, etcétera. Y eso, bueno, lo vemos ahora en Morena y en otras izquierdas, en otros contextos. Hay ambos casos, ¿no? Izquierda topológica, es decir, estar en el lado izquierdo del espectro político, que es lo que hace Morena, y dentro de este partido movimiento, donde apenas están dando procesos de institucionalización muy, muy lentos y muy limitados, pues por las características en las que se ha dado esta transformación. No ha sido fácil llegar hasta donde se ha llegado, porque pues hay que reconocer también que el voto popular llevó al gobierno, a Andrés Manuel en el caso federal y al doctor Américo Villarreal en el caso del estado, pero también ahí se expresó mucho el descontento, el rechazo al pasado autoritario, a la corrupción, a todo lo que representaban el PRI y el PAN, y eso, bueno, ahí se canalizó con Morena, además de la simpatía por el propio Andrés Manuel y por el proyecto que él representa y que él significa. Pero falta mucho clarificar eso, falta mucho fortalecer ideológicamente al partido y a sus cuadros, y ahí es donde está el otro problema. Es decir, los cuadros políticos de dirección con fundamento ideológico se forman en procesos muy largos. Son las luchas sociales las que hacen que surjan. Así se formó Andrés Manuel, o sea, en un proceso muy largo de lucha social, y otros muchos cuadros. Nosotros que en el pasado participamos, venimos de esas luchas sociales, pues entendemos esto, ¿eh? Pero luego llega gente que no ha cursado esas luchas, esos movimientos, y de inmediato ya se ven en posiciones de responsabilidad, y entonces no tienen el bagaje teórico, político, cultural, etcétera, y hay ahí un rezago, y hay ahí un problema de empatía, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer?
pues hay que fortalecer el trabajo ideológico, hay que hacer que el Instituto Nacional de Formación Política, que es la instancia de Morena que trabaja esos temas, y además que está integrado por gente de izquierda muy reconocida, está dirigido por Rafael Barajas, el Fisgón, es un cuadro de la izquierda, de las izquierdas mexicanas hace mucho tiempo y sabe de su trabajo, y otras personas, sería largo enumerar quién está ahí, pero eso no ha pasado a los estados, a las entidades, ¿no? Está ahí esto como que todavía en términos así de un cierto centralismo, que se están haciendo esfuerzos por superar para federalizar más ese trabajo, pero no se ha terminado de institucionalizar. Morena como partido sigue siendo un partido movimiento, sigue pesando mucho ahí la influencia de algunos liderazgos y sobre todo pues de los gobiernos. Entonces el proceso es lento, pero yo creo que está en la dirección correcta y hay que avanzar en eso, ¿no? Por lo menos ya tenemos muy claro que se requiere hacer este trabajo. Está el diagnóstico. Así es. Considerando eso, hay a veces una crítica a la izquierda, se le cataloga desde algunos sectores pues como que está trasnochada, ¿no? Suele usarse a veces ese término. Pensando en esto de los nuevos cuadros, ve a los jóvenes identificándose con las corrientes progresistas, con la izquierda. Si pudiera hacer un análisis de la juventud tamaulipeca o mexicana, ¿hacia dónde va ideológicamente? Bueno, aquí habría que hacer una distinción. Hay manera de ver identificación política de la juventud, pues es evidente que sí, puesto que la corriente electoral de Morena así lo demuestra. Yo creo que habría que diferenciar el otro aspecto, el aspecto de la formación ideológica, que pues sin duda sí es un reto para Morena. Es un partido muy joven, está en un proceso muy cuesta arriba, que es de transformarse de movimiento en partido. Yo creo que para enfrentar ese reto se va a necesitar en Morena mucha creatividad, mucha inventiva. Yo creo que una de las cosas que se deben de revisar son las posibilidades de utilizar las redes sociales, los medios electrónicos, para poder avanzar en la formación ideológica, ¿verdad?, de los cuadros principales de Morena, desde los cuadros de base hasta los cuadros municipales y toda la estructura hacia arriba, porque hacerlo de manera convencional, pues sí, hay que continuar eso, pero si se quiere dar un salto, tendría que revisarse, ese es mi punto de vista, tendría que revisarse qué otras alternativas hay para avanzar más rápido y de manera más eficaz en ese sentido. Vemos actualmente en México la 4T de López Obrador, el regreso de Lula a Brasil, en Ecuador sufrieron un descalabro, pero ahí está el movimiento de Correa todavía dando golpes, el movimiento Semilla en Guatemala, pero también vemos a figuras como Javier Milei, como Jair Bolsonaro, que salió de Brasil, a Nayib Bukele. ¿Qué opinan de estas figuras emergentes de ultraderechas en estos tiempos que la izquierda va avanzando, pero también en otras partes del mundo hay figuras de extrema derecha, incluso con tintes populistas? Y que enamoran a un buen sector de la población. Bueno, yo creo que en principio hay que verlo como la manifestación de una pluralidad que hay en América Latina, pero también por otro lado el despunte de estas figuras desde la ultraderecha pues significan un riesgo para la consolidación democrática del continente, los países que lo integran, porque pues venimos de procesos anteriores marcados por el autoritarismo, incluso por la existencia de dictaduras militares en muchos países, y ese riesgo está ahí latente porque, como se ha mostrado, la derecha y en particular la ultraderecha no se acostumbran a la
estabilidad democrática, buscan de socavar cuando cuando quedan fuera, cuando pierden un proceso, buscan de otras formas desactivar esas transformaciones, golpes de Estado, ahora como le llaman el lawfare, ¿no? Que es estos procesos de empapelar judicialmente, enredar. Pasó en Perú, sí, como el caso de Perú. como lo vemos ya. Esto es ese riesgo, pero creo que la tendencia más clara en materia política es que se van consolidando dos grandes bloques, uno de centro izquierda y uno de centro derecha, un movimiento progresista, como se le llama, y un bloque, un conjunto de partidos y personalidades de derecha que ahí están y que siguen existiendo. Pero además, pues tenemos que aprender a coexistir con todo eso. O sea, no se trata de desaparecer a nadie ni de considerar que eso es malo completamente. Lo que hay que tener, sí, muy claro es lo que representan y el riesgo que entraña el que actúen como han actuado. Si se acostumbran a los procesos democráticos y a respetar la voluntad ciudadana, yo creo que no habría mayor problema, ¿no? El fascismo es un sistema de gobierno que fue superado, que llevó al mundo a la guerra, como ya vimos, y que debe ser definitivamente borrado de la historia, superado. ¿Y por dónde estarán las claves del éxito de estos movimientos que ya mencionábamos? Milei en Argentina, que el domingo podría ganar, Bolsonaro, que bueno, ya salió el gobierno, pero que había ganado en Brasil. Y yo pienso que es una paradoja, porque otra corriente de la derecha que impulsó el neoliberalismo fracasó, ¿verdad? El neoliberalismo está en plena retirada a escala mundial. Y lo paradójico es que impulsaron su propia versión de la globalidad, y esta ultraderecha sale como una reacción hacia problemas que derivan precisamente de la apertura a la globalidad. Pensemos en los migrantes, en la diversificación de la inversión extranjera, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay en un campo propicio porque se presentan como una alternativa a problemáticas que tienen décadas de incubación. En América Latina la pobreza es una expresión de eso, y quiere presentar propuestas o soluciones fáciles, pero lleva un riesgo, que es que la derecha también por antonomasia es excluyente. Entonces el riesgo que representa para las democracias representativas en América Latina es que no poder aceptar el compromiso de estas corrientes de ultraderecha a que respeten las reglas del juego democrático, porque caer en el juego de ellos de la exclusión sería terrible para poder lograr la estabilidad democrática en América Latina. Claro. ¿Ven posible en México que crezca una figura como la del paisano Eduardo Verástegui, simpatizante de grupos tan conspiracionistas como Canon, ¿cuál era el otro? Los Big Boys, ¿cómo se llaman? Sí. ¿Ven en México la posibilidad de que se dé algo así? No, yo no veo posible que pueda crecer esta figura y un proyecto político encarnado en este tipo de gente, ¿no? Creo sí que todavía hay en el amplio espectro político gente que podría simpatizar con eso, ¿no? El conservadurismo extremo, algunos sectores vinculados al integrismo religioso y ese tipo de cosas, pero me parece que están desde hace tiempo históricamente en retirada, ¿no? No hay que olvidar que México
en los años 20 pasó por una guerra, la guerra cristera, y motivada por este tipo de proyectos. Pero, bueno, pues, que se midan en términos democráticos, ¿verdad? Veo que está haciendo ahí el esfuerzo por recabar las firmas necesarias para registrarse. Tal vez lo logre, es el primer filtro que vamos a ver. Si logra registrarse y si participa, bueno, pues que sea el trabajo de campaña que lo ubique, y la votación de la gente. Pero yo en lo particular no veo posibilidades reales. Para el 24 seguramente no le va a alcanzar el tiempo, y a lo mejor, digamos, no pensemos, si quieren, propiamente en este personaje tan sui generis de la política tamaulipeca, y aparte del espectáculo tamaulipeco. Pero quiero decir, en Latinoamérica, ya lo dijimos, ha habido muchos ejemplos de cómo surge, después de un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, pues la reacción de un gobierno mucho más conservador, de derecha o ultraderecha. ¿No ven esa posibilidad en México que pudiera cultivarse de aquí a 6 años un movimiento de ese tipo? Bueno, en política no se puede descartar nada. Pero yo creo que del caso que estábamos comentando, puede también interpretarse como la desarticulación de la derecha para presentar un programa alternativo frente a la Cuarta Transformación. No es ninguna idea original señalar, se ha señalado ya varias veces, varios analistas lo han hecho. Pasaron ya casi los 6 años de este primer gobierno, esperemos que sea el primer gobierno de la Cuarta Transformación, y no parece que hayan acertado a articular, ¿verdad?, un programa medianamente coherente que sirva de alternativa. Entonces yo creo que por una parte, pues eso les resta posibilidades frente al electorado, pero hacia adentro también creo que puede estar provocando fenómenos de implosión, ¿verdad? Precisamente porque no hay un conjunto de propuestas que sean capaces de unificar a esta corriente, ¿verdad? Esta corriente de derecha. Y además también, abonando lo que dice el licenciado Raúl Sinencio, además de que no han sido capaces de articular un proyecto, tampoco tienen figuras. Esto demuestra que cualquier gente que se lanza al ruedo, como el susodicho, tiene una audiencia, tiene un espacio ahí. No hay figuras de la derecha, están completamente desprestigiados. ¿Dónde catalogarían ustedes, por ejemplo, a Xóchitl Gálvez, que todas indicar va a ser la propuesta de la oposición partidista? Ella se define ideológicamente de una manera muy extraña, dice que tiene formación marxista, ha simpatizado con el PAN. ¿Ustedes cómo la identifican? Creo que es una expresión del populismo de derecha inculto que ella significa, ¿no? No le veo de otra forma, sin el ánimo tampoco de denigrar, sino de tratar de ubicar lo que ha hecho, pero yo creo que eso es lo que representa Xóchitl Gálvez, ¿no? Y también de la incertidumbre que parece prevalecer, ¿verdad?, en la oposición de derecha. Lo vemos en su discurso, un discurso muy muy pobre. Se contrastó bastante en la etapa en que alternó con la senadora Beatriz Paredes, ¿verdad? El discurso de una y otra se veía muy muy contrastado, ¿verdad?, por señalar un solo caso, ¿verdad? Y sin embargo, ¿por qué al final se impuso Xóchitl sobre Beatriz? Bueno, ¿desde qué punto de vista? En los resultados, ¿no? Al final de cuentas ella fue elegida. Yo coincido, era evidente ver a una y otra el peso político de una y de otra era muy contrastante, pero bueno, al final se eligieron a Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Pues yo decía que en qué sentido, porque se impuso, pero se impuso porque así lo decidió la cúpula del frente, o porque lo otro de que haya sido por la encuesta y todo eso, pues dejó varias dudas ahí, ¿verdad?, muy muy marcadas. Y yo creo que parece ser, sobre todo por el desempeño que ha venido, que fue más lo primero, ¿verdad?, que fue una decisión popular la que la llevó ahí. Y pues al parecer
fue algo precipitada, por no decir que mucho. Sí, pues, claro, las encuestas parece que así lo indican. Hablábamos de los extremos de la región, de los extremos políticos, pero en los últimos 2 años en Tamaulipas se dio una polarización política muy fuerte. El año pasado fue cardíaco en muchos aspectos. ¿Cómo ven ustedes actualmente el panorama político del Estado y qué viene para 2024, una elección tan grande? El panorama político del Estado yo creo que ha ido modificándose en la medida que se va consolidando un ejercicio de gobierno distinto, por lo menos distinto al anterior, inmediato, y con propósitos también distintos. Se busca crear una estabilidad, generar condiciones para que haya una inversión y para que pues puedan resolverse problemas que vienen arrastrándose hace mucho tiempo. Yo creo que eso es positivo, va a ayudar a que la ciudadanía termine de entender y ver esta diferencia entre un gobierno y otro. Por lo demás, pues creo que va a ser el 24, que ya está prácticamente encima, el que con los resultados electorales va a mostrar la posibilidad real de afianzar este proyecto transformador en Tamaulipas y de profundizar algunas cosas. Sin embargo, hay que reconocer que del lado de las derechas, pues hay un personaje, ¿verdad?, que fue gobernador del estado, que estuvo empeñado en meterse en la dinámica nacional con propósitos pues, muy claros, ¿verdad?, de protección política y legal, por los problemas que trae, por las condiciones en las que gobernó, por lo que dejó, en los términos en los que los dejó. El veredicto de la ciudadanía ha sido muy claro, ¿no?, un rechazo a ese tipo de gobierno, y sin embargo no están muertos, ¿verdad?, no están buscando la manera están en su legítimo derecho. Creo, sin embargo, que la posibilidad de que Morena, y ahí está el riesgo de equivocarse, saque buenos candidatos, pues eso puede ayudar mucho a consolidar este proyecto, y supongo que en eso están también trabajando, ¿no? Para fundamental que sean buenos candidatos en las elecciones, y por ejemplo pienso en el Congreso del Estado, ¿no? Que yo creo que pues debería ser la prioridad para Morena, para la gobernabilidad. Claro. Que además de ser buenos candidatos, un poco redondeando para volver al principio, tengan formación política, ¿no? Bueno, hay a favor de Morena Tamaulipas los antecedentes electorales, ¿no?, del 2018 y de las 2 últimas elecciones locales, en donde a pesar de los pesares hubo una corriente electoral que se definió por la izquierda y que sacó adelante, ¿verdad?, a los candidatos. Yo creo que por esa parte pues puede preverse que una contribución ciudadana así se fortalezca. El reto está en el otro aspecto, ¿verdad?, en la selección de los candidatos, porque Morena tendría que estar pensando en la selección de candidatos en buscar sentar las bases de una gobernabilidad, de consolidar la gobernabilidad de Tamaulipas. Por ejemplo, se menciona el caso de los que serían candidatos y candidatas a la próxima legislatura del Estado. Yo creo que se tiene que pensar en eso, ¿verdad? Sí, hay que saber conciliar las popularidades con las capacidades, con el talento para saber forjar unidad dentro de una legislatura. Por señalar un caso, ¿verdad?, también recordemos que van a coincidir en las elecciones federales, ¿verdad?, prácticamente a todos los cargos, a senador, diputados federales y a la presidencia de la República. Entonces, pues, yo creo que en ese aspecto Morena sí tendría que tener mucho cuidado, poner mucho énfasis en saber seleccionar sus candidatos, pensando en las tareas de gobernabilidad que tienen por delante. Yo, para finalizar mi colaboración, ¿ha estado la 4T
a la altura de la lucha histórica de la izquierda mexicana? Pues es un cuestionamiento que difícilmente se puede responder así a bote pronto. Creo que hay que ponderar que Morena es un partido muy joven y que en muy poco tiempo logró conquistar la presidencia de la República y 23 estados de la Federación. Este es un logro inusitado en la historia de los partidos políticos en México y hablaría entonces de que pues ha estado a la altura del reto histórico desde ese punto de vista. Sin embargo, por los resultados de los gobiernos que ha tenido y de las asignaturas pendientes, pues nos hablaría de la necesidad de profundizar las transformaciones, de trabajar en esa dirección. Pero por lo pronto lo que se requiere es la continuidad, se requiere que el proyecto continúe, se requiere que haya en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados donde ahora habrá elecciones, gobernantes que representen ese proyecto de la Cuarta Transformación, y que Morena se asuma, y los gobiernos que de este partido surgen, se asuman como entidades capaces de generar una transformación cultural desde la perspectiva de la cultura política que se requiere. Yo creo que ese es el problema, porque formar ciudadanos, desarrollar una cultura política de izquierdas es un proceso que va contracorriente de lo que estamos viviendo, porque los partidos, y aquí Morena no está exenta, están buscando tener candidatos competitivos, por llamar de alguna manera, ¿no? Entonces a veces dejan de lado ciertas cuestiones como los perfiles, como la formación política, como que ven más que todo el elemento de la mercadotecnia electoral, por llamarle de una forma, y ese es un proceso que se está dando de muchas latitudes en todos los partidos, ¿no? El surgimiento de partidos estos llamados cáchalo todo, ¿no? O sea, que aceptan de todo y que luego no hay una distinción, no hay una diferencia entre izquierdas y derechas. Yo creo que lo que hay que apostarles justamente a lo contrario, a posicionarse, a anclarse en la izquierda, a retomar los valores de la izquierda, los principios de las izquierdas, la formación político-ideológica, y desarrollar una cultura política que blinde los procesos de transformación con la participación ciudadana. Creo que también cabría agregar que la izquierda necesita retomar otra de sus tradiciones, por lo menos en México, y refiriendo a la izquierda democrática, que es la autocrítica. Necesita saber usar esta herramienta para hacer un balance de sí misma y para evitar caer en situaciones de complacencia que pudieran llevarla por senderos muy escabrosos. Creo que es necesario, ¿verdad?, saber que sepa adecuarse a las circunstancias a través de la autocrítica, teniendo una visión, ¿verdad?, de lo que ha hecho, en qué ha fallado, aceptar que ha fallado y pues no quedarse ahí, sino tratar de implementar a la brevedad posible dar soluciones que le permitan superar esos tropiezos. Ya la última de mi parte, porque se nos agota el tiempo. Pensando en esto que hablaba de los partidos políticos, me gustaría preguntarles su opinión sobre un partido que ustedes conocen bien. Son dos preguntas en una. Primero, su opinión sobre el estado actual del PRD en el país. Y segundo, y ligándola con esa, si Morena es actualmente el único espacio partidista formal para la izquierda en México. Quien quiera. ¿Es el único espacio formal para la izquierda en México? Yo creo que no, ¿verdad? Para la izquierda democrática en la lucha electoral, pues hay otros partidos, como está el Partido del Trabajo, ¿verdad? Es otra expresión. Hay algunos partidos de carácter local o de carácter estatal que también participan. Y pues si nos ponemos muy ortodoxos, pues también tenemos que considerar al PRD dentro del espectro de la izquierda, que su actual crisis
parece que se puede descartar que no provienen de sus posiciones programáticas, sino de sus prácticas internas, lo que lo han llevado a una situación muy, muy delicada, ¿verdad? Que está poniéndolo al borde de desaparecer. Entonces, yo creo que también ahí otros partidos de izquierda tendrían que verse en ese espejo para sacar las propias conclusiones de lo que puede pasar, ¿verdad?, cuando se pierde la preponderancia de los principios y se cae en el inmediatismo pragmático. Sí, coincido, creo que el PRD vive hoy en condiciones muy lamentables, dramáticas, un proceso terminal que es lamentable porque fue en un momento el proyecto unificador más importante de las izquierdas en México, cuando se lanzó allá por 1988 el proyecto de constituir el PRD, que se formó en 1989 y que tuvo pues a través de la historia política contemporánea de este país grandes luchas, grandes movilizaciones, grandes pérdidas, más de 600 compañeros en el proceso de formación en los primeros años del PRD fueron asesinados, desaparecidos, etcétera. Y al paso del tiempo, las prácticas de este partido, de sus cúpulas, de sus tribus, pues lo llevaron a la situación en la que actualmente se encuentra. Se puede considerar que en términos programáticos es un partido, debería ser un partido de izquierda, sin embargo está ubicado en un bloque conservador del centro derecha. Por eso era la pregunta, sí. Y está jugando pues un papel totalmente contrario a lo que pregonarían sus principios y sus proyectos programáticos. Entonces lo único que habría que hacer en este caso, porque bueno, pues ahí estuvimos, formamos parte de ese proyecto en su mejor tiempo, nos fuimos retirando desde 2012 hasta de abandonar completamente ese proyecto y ubicarnos pues en otras perspectivas, desde el López Obradorismo y ahora desde el morenismo. Pero bueno, nosotros hemos estado más que en la militancia política, tanto el liceo Raúl como el CBO, pues más en los trabajos de investigación, en la academia, en el estudio, en la investigación, sin dejar de reivindicar nuestra posición, que ha sido muy clara desde mi punto de vista en la izquierda. Pero bueno, ¿qué podíamos pensar en este caso? El PRD, pues lamentar la situación, y ojalá que salgan pronto de esa situación, de esa crisis, y sobre todo que recuperen el camino para lo que surgió el Partido de la Revolución Democrática, de lo que queda de lo que queda, nunca mejor dicho. Muchas gracias por su presencia, por su participación. Vienen tiempos políticos interesantes para el Estado, para el país, así que ojalá se pueda repetir esta charla. Pues al contrario, muchas gracias por invitarnos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su atención.